Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos. Bueno, estamos aquí de regreso. Les agradecemos a quienes nos están enviando varios saludos, quienes nos siguen a través de las redes sociales y también a través de Río FM 95.7. Estoy bien, ¿no? 95.7 FM. Correcto, gracias. Y creo que al final nos podemos dar un espacio para nombrar a todas las personas que nos están mandando saluditos y también preguntas, bueno, a medida de que las van apareciendo, pues contestarlas con los especialistas, pero sí vale la pena también saludarles. Claro que sí, con mucho gusto lo haremos. Vamos, como decía Diego, a retomar el tema de la movilidad y para esto recibimos a Álvaro Pesantes. Él es capacitador en educación y seguridad vial de la empresa pública de movilidad de Ibarra. Es correcto el nombre, Álvaro, ya nos dirás. Él es ciclista y dirige programas de bici para niños. Nosotros lo conocemos con Diego hace muchos años. No le gusta decir, Diego, cuántos años atrás conocemos a las personas para que no calculen la edad. Yo no tengo ningún problema, pero Álvaro, es un gusto verte a los años y compartir este espacio contigo. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, correcto. Sí. Correcto. Sí. Saludos. Hola Ingrid, qué gusto saludarte después de tanto tiempo. Hola Diego, ¿cómo están? Gracias por tenerme en su espacio. Bueno, gracias a ti también por conversar, aceptar este diálogo y te cuento que ha tenido muy buena recepción el hecho de que tú vayas a conversar sobre vialidad. Mucha gente nos ha dicho que sabes mucho del tema y que nos vas a poder orientar también acerca de lo que se debe o lo se puede hacer, también desde el punto de vista de la experiencia, que es importante, y del conocimiento. Y por eso, con eso quiero arrancar, Álvaro. ¿Cómo haces un diagnóstico de la cultura vial en Riobamba, en el Ecuador, mejor dicho? Ya hemos visto que somos segundos, nos han dicho, en tema de accidentes, pero tú, ¿cómo lo ves? Bueno, qué bueno que abordamos el tema justamente desde ahí. La seguridad vial es lo más importante que existe en la movilidad y lastimosamente en países como el nuestro, donde la cultura ciudadana aún deja mucho que desear, se convierte en un factor importantísimo el tema de la seguridad, porque definitivamente no tenemos una mayor conciencia sobre la importancia del respeto a la vida, sobre la importancia que tiene para las personas vulnerables, en este caso, por ejemplo, con mayor razón, primero es para todos, pero con mayor razón a las personas con alguna vulnerabilidad, en algún estado de vulnerabilidad. Y son cosas que no tomamos en cuenta. Lastimosamente tenemos una cultura del automóvil muy arraigada, que pasa por un tema de estatus, ¿no? Tenemos que hacer un análisis múltiple sobre esto, es de estatus. También tenemos una cuestión de no entender bien los derechos, ¿sí? Los derechos de las personas a movilizarse con total libertad a lo largo de todo el territorio nacional, dentro de las vías públicas que están diseñadas obviamente para ello. Entonces, abordamos este tema, como les digo, muy importante abordarlo para arrancar desde la seguridad vial, ¿no es cierto? Tú comentabas ahí algo relacionado justamente a la seguridad vial y bueno, más o menos tenemos un promedio en el Ecuador de unos alrededor de 2.500 personas que fallecen anualmente en siniestros viales, lo cual es un número bastante elevado, tomando en consideración que el 80% de esos accidentes pudieron haber sido evitados. Los motivos por los que realmente la gente se cometen más siniestros viales es justamente por impericia y por irrespeto a las normas de tránsito. Por eso hablaba yo de la cultura ciudadana, porque nosotros tenemos que entender que dentro de nuestra cultura ciudadana no existe un sentido de legitimidad muy arraigado y de respeto a las leyes en general.
En general pensamos que podemos respetar las leyes y muchas leyes las asumimos o las tomamos con mucha subjetividad. Es decir, cuando el señor del automóvil de enfrente se queda detenido en media calle para que baje su señora a algún lado, ¿no es cierto? A veces nos causan una incomodidad si es que no hay, al menos no hay unas luces de parqueo. Pero cuando me toca a mí detenerme en media calle para que se baje alguien, entonces ahí está bien, ¿sí? Entonces, esta subjetividad no es compatible con la legitimidad, no es compatible con el respeto a los derechos de los otros, con el derecho a las leyes. Entonces, como les digo, hay mucho que trabajar y podemos seguir ahondando en el tema. Hay mucho que trabajar en seguridad vial, en cultura de la legalidad, que es una cuestión ya de cultura ciudadana, ¿sí? Y asimismo hay mucho que trabajar en el tema de derechos. A mí me gustaría preguntarte, Álvaro, ¿cuál ha sido tu experiencia en Ibarra? ¿Qué tipos de proyectos se han implementado para fomentar esta cultura ciudadana y cultura del tema de la bici? He visto conocidos en Ibarra que hacen paseos nocturnos, gente que va agrupándose y entre ellos tratan de hacer algo por el ciclismo y protegerse, ¿no? Y poner también en boga este tema para tratar de ser cada vez más y generar este respeto que merece también el ciclista en las vías. Bueno, sí, en Ibarra iniciamos aproximadamente hace casi 10 años un trabajo primero de biciactivismo a raíz de un accidente que yo tuve justamente. Ahí es donde entra lo que les digo de la cultura ciudadana, ¿no? A mí me atropelló un ex director de cultura del municipio, ¿sí? Y lo hizo arbitrariamente. Y llevaba a su nieto de 12 años junto a él en el automóvil, es decir, le daba ese ejemplo, porque eso lastimosamente es lo que enseñamos. El ejemplo enseña más que la teoría, ustedes saben. Entonces, primero empezamos con el biciactivismo por muchos años, fomentando el derecho ciudadano a circular con seguridad en las vías, sin que nuestra vida corra peligro. Luego, posteriormente, ya hace 2 años, me incorporé a la empresa de movilidad, la cual dejé hace poquito, hace un par de semanas, y ahí trabajamos primero con la construcción de una red temporal de ciclovías para Ibarra, que algunas se quedaron como ciclovías permanentes, pero en un inicio era una cuestión de construir ciclovías emergentes debido a la pandemia. Muchas personas recuerden que no había esta restricción vehicular y la restricción de salida, entonces muchas personas en un inicio del virus, hablo de marzo o abril del año pasado, cuando no sabíamos nada del virus, cuando todo nos paniqueaba, nos daba miedo, cualquier cosa relacionada al virus, no conocíamos mucho. Entonces, no había circulación vehicular y la gente empezó a salir en las bicicletas desde los barrios que están alrededor del centro de Ibarra, donde está ubicado el Mercado Amazonas, y la zona de los bancos también, la zona comercial en el centro. Entonces, muchas personas ya pasado el mes ya tenían que salir a pagar la luz, a comprar víveres, hacer las cosas que teníamos que hacer todos, ¿no? Que estaba parado todo. Entonces empezaron a construir algunas ciclovías, ¿sí? En total se construyeron 12 kilómetros aquí en Ibarra de ciclovías y inmediatamente una vez que estaban ya las ciclovías, desarrollamos unos proyectos justamente para culturizar y para tener un convivio más pacífico, un convivio sano entre los diferentes actores viales. Recordemos que para empezar, aquí tuvimos que quitar un estigma en estos proyectos, que era este estigma de creer que o eres ciclista o eres automovilista, o estás con las bicis o estás con los autos, ¿no? Cuando no hay nada más equivocado, más errado, porque realmente lo ideal es que seamos ciudadanos intermodales, es decir, que utilicemos diferentes modos de transporte según la necesidad y la distancia que vayamos a recorrer. Es así que
en distancias cortas de hasta 2 kilómetros, 1 kilómetro, uno puede ir tranquilamente a pie a realizar su actividad. Si es un poquito más, pues puede usar la bicicleta. Y no necesitamos que exista una ciclovía en la vía, porque recordemos que por ley todos tenemos el derecho de circular en las vías del Ecuador. Obviamente hay que hacerlo con precaución y existe normativa que regula obviamente también el que el ciclista, el peatón ingrese en ciertas áreas de peligrosidad, ¿no? Entonces decidimos desarrollar estos programas, estos proyectos como el Buen Ciclista Urbano, por ejemplo, porque nos dimos cuenta que haciendo un estudio, primero haciendo los conteos, cuando recién instalamos las ciclovías, obviamente hacíamos conteos para ver cuál era la efectividad, cuál era el uso de esas ciclovías. Y en efecto, durante la pandemia aumentó casi en un 12%, casi 12 puntos, 12 de cada 100 ciudadanos estaban utilizando la bicicleta para movilizarse, cuando realmente aquí en Ibarra no superábamos el 1.5%. ¿Sí? Así, por ejemplo, entonces, frente al barrio de Alpachaca, que es un sector popular de aquí de la ciudad de Ibarra, una de las ciclovías que conectamos directamente al mercado para que la gente pueda hacer las compras. Entonces, teníamos que aproximadamente pasaban como 9,000 personas, ¿sí? En una semana usaban 9,000 personas una ciclovía hasta las 2 de la tarde, ¿sí? Luego, obviamente, esto fue bajando. Pero bueno, implementamos estos proyectos, nos dimos cuenta que había un irrespeto muy grande, así también de los ciclistas en las vías públicas, ¿sí? A las señales de tránsito. Entonces, el ciclista tiene como su medio de transporte es muy versátil, uno puede parar en cualquier lugar, uno puede dar una vuelta en U, es cuestión de detenerse, sacar los 2 pies y virar la bicicleta y ya estás en el otro lado, o para subirte a una vereda, o para lo que sea, es muy versátil, ¿no? Nosotros en realidad, como ciclistas, nuestro modo de transporte se asemeja más al peatón que a la motocicleta, que ya es motorizada, ¿sí? Entonces, la gente tenía esta costumbre tiene todavía en nuestro país esta costumbre de subirse a las veredas cuando son de uso exclusivo de los ciclistas, y esto bien está estipulado en la ley, en el artículo 307 del reglamento de la ley de tránsito, prohíbe al ciclista andar por las veredas, pasarse los semáforos en rojo, con el pretexto de que yo miré a ambos lados y no había nadie, entonces me pasé el semáforo en rojo. Entonces, bajo esa misma lógica también podría el motociclista decir, yo miré a ambos lados y no había automóvil, entonces yo me lo pasé. Entonces, si dejamos de esa libre interpretación la ley, ¿no? Cada quien obviamente haría lo que se le pega la gana, y los accidentes, que es lo más importante, como les digo, en seguridad vial, porque se trata de vidas humanas finalmente, seguiría incrementando en vez de decrecer. Entonces, en estos conteos que hacíamos, yo me di cuenta que el 90% de los ciclistas que yo les detenía para la campaña de ciclista urbano, yo me paraba en un semáforo donde había ciclovías y conversaba, se les daba unas recomendaciones a todos los ciclistas. Y se les hacía hacer un compromiso, ¿no? Un compromiso ciudadano de que van a respetar la ley, de que van a cuidar más su vida. Sin embargo, el 90% de los ciclistas se pasaba el semáforo en rojo. ¿Sí? El 90%, 9 de cada 10 ciclistas se pasan el semáforo en rojo. ¿Qué ocasiona esto? Pone en riesgo su vida, genera animadversión por parte de otros usuarios, de otros actores viales, como en este caso es el automovilista y el motociclista, porque le ven al ciclista que se cruza el semáforo y dicen, pero ¿por qué se pasa él el semáforo? Y está ahí el policía a un lado y no le dice nada. Pero si yo me paso, ahora sí me van a multar a mí. Entonces, esa animadversión se veía también transmitida o transferida también hacia las ciclovías, porque te dice, la manera de pensar del automovilista es, ve, mira cómo se está pasando el semáforo, y encima más les dan, teniendo ciclovías, y encima nos quitan espacio a nosotros los automovilistas para darles a ellos, y ellos se pasan el semáforo, no respetan la ley, pero nosotros sí tenemos que respetar la ley. Entonces, recordemos que una de los fundamentos de la ley es la universalidad, es la igualdad. ¿Sí? Todos, la ley claro. Es para todos. La ley es para todos. E incluso el Código Integral Penal
¿sí? Que es donde están estipuladas las sanciones para los automovilistas o motorizados, los infractores en general, también habla del ciclista, ¿sí? Solo que las empresas de movilidad no dan ese paso, es decir, no cumplen la ley, la competencia para la cual han sido asignadas, ¿sí? Porque está estipulado en el Código Integral Penal, y así tenemos el artículo, me permito leerles muy brevemente el artículo 392 del Código Integral Penal. Es una contravención de tránsito de séptima clase, ¿sí? Y será sancionado con un equivalente al 5% de un salario básico. Quien en este caso, en el numeral 12 dice la o el ciclista o motociclista que circule por sitios en los que no le está permitido, como es el caso de aceras. Y el número 14, que nos dice que la o el ciclista y conductor de vehículos de tracción animal que no respete la señalización reglamentaria respectiva, es decir, semáforos, pares, señalética que nos dice que una vía es de un solo carril, por ejemplo, y lo invadimos en contrasentido. Entonces, el problema es que muchas de las empresas de movilidad que ya tienen esta imagen de ser empresas que también educan, pero sobre todo coercitivas, punitivas, ¿no? Me ponen la multa, hago esto y me ponen la multa, ¿no? Entonces, en su afán de querer lavar la cara a estas empresas y no quedar ante la opinión pública, ante la ciudadanía como empresas, que lo que hacen es multar a las personas, o como dicen, sacar dinero, lo cual me parece un absurdo, porque si tú cometes una infracción y te ponen una multa relacionada a eso, ándate pues a Estados Unidos, ándate a Europa, ándate a otro país a decirle al señor, oiga, ¿cómo así me pone la multa? Sí boté la basura, pero acolite, no sea malito, ¿cómo me va a poner? Me está haciendo un daño. No, pues el daño lo cometiste tú y tienes que asumir la responsabilidad de tus acciones en comunidad. Entonces tú tienes que recibir una multa porque lastimosamente esa es la única manera. Con los niños podemos trabajar en programas de educación y ellos van a cambiar su comportamiento y van a llevar ese comportamiento a sus casas. Es decir, papá, no te pases el semáforo, papá, no hagas esto, ¿sí? Entonces, fíjense que esta analogía es muy importante. Qué lamentable es el estado de nuestra cultura ciudadana y en particular del respeto a las leyes, que los niños se convierten en los agentes de control dentro de sus hogares. Ellos son los que le dicen al papá cuando sale en automóvil, está mal, ponte bien el casco, no te estás poniendo el cinturón de seguridad. Recordemos nosotros que ya estamos, en la mejor parte de nuestra juventud. Recordemos que antes no se usaba el cinturón de seguridad. Claro. Y tuvieron que poner multas para que se utilice el cinturón de seguridad. Y una vez que se pusieron las multas del cinturón, la gente empezó a utilizar los adultos, porque el adulto ya está condicionado. Es el perrito de Pavlov que ya está listo para subirse a la vereda y parquearse ahí o pararse o pasarse el pare, ¿sí? Entonces, si tú le pones una multa, él lo va a pensar 2 veces. Mucha gente me dice, claro, es que las multas, lastimosamente no tenemos una cultura ciudadana lo suficientemente elevada, ¿sí? Para que los ciudadanos no necesitemos multas y seamos responsables de nuestras acciones, sobre todo las de movilidad, porque en las de movilidad están vidas en juego. Y eso es algo que muchas veces no entendemos. Muchas veces la persona que viene en un automóvil y ve que el peatón se cruzó el semáforo, pero ya cambió a verde el semáforo, ¿no? Entonces le tira el carro. Así es. Le bota el carro como queriéndole asustar, ¿sí? Ese acto, eso ya es motivo para que un peatón, un ciclista o un ciudadano que se sienta afectado por una acción de estas pueda poner un juicio por tentativa de homicidio. Ese es el nivel, a ese nivel es. Yo lo hice, por eso les digo. Cuando a mí me pisaron en bicicleta y empecé hace 8 o 9 años, empecé todo este estudio y a dedicarme a volcar el activismo, el trabajo, todo, a tecnificarme, a hacer todo para trabajar por la movilidad. Porque como
Ingrid bien sabe, yo vengo también de la comunicación social, del periodismo. Entonces, hola mi amor. Entonces, es muy importante que existan esas multas y que las empresas hagan el trabajo que tienen que hacer. No están siendo, no es que qué buenas gentes no nos ponen la multa. No, pues están, al no poner multas, lo que están es fomentando un comportamiento de ese tipo que a corto y a mediano plazo van a traer siniestros viales donde están involucradas vidas humanas. Igual el peatón, ¿sí? El peatón, acuérdense que en Quito hace un tiempo se trató de poner multas también a los peatones y hubo una molestia ciudadana enorme a tal punto que tuvieron que dejar de poner esas multas. Entonces, al no poner esas multas, ¿qué sucede? El peatón sigue cruzándose por media calle, por donde se le pega la gana. Y si bien es cierto, el peatón es el actor más vulnerable y al cual los otros actores viales debieran cederle ese paso. Pero no vivimos en Europa ni en Estados Unidos. Nuestra cultura ciudadana en la movilidad no tiene ese nivel de responsabilidad y de respeto a la ley y de consideración a la vida del otro. Eso es muy lamentable. Las muertes por accidentes en Ecuador, por siniestros viales, porque no son accidentes propiamente del término, sino siniestros viales. Las muertes en el Ecuador son la segunda causa de mortandad luego de las enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Entonces, eso es elevadísimo. Eso es, nosotros tenemos uno de los niveles más bajos en toda la región sobre cultura ciudadana, cultura vial, sobre justamente accidentes de tránsito. No sé si Álvaro, quieran hacer alguna pregunta, algún comentario para continuar. Sí, Álvaro. Precisamente hablábamos con otros compañeros de ciclismo y quiero tu opinión. No te escucho, Diego. No estoy escuchando. ¿No me escuchas? ¿No me escuchas ahí? ¿Me escuchas mejor? No, ¿no me escuchas? ¿Por qué? Se desconectó, Álvaro. Bueno, sí, realmente, y yo te comento, Ingrid, que el día de ayer pensaba en esto que nos habla Álvaro, porque yo veía ayer en una avenida pasando a una persona que fue autoridad de control hace algunos años y que precisamente esta persona se caracterizó por ser muy estricto en el cumplimiento de su función y estaba correcto, pero yo le veo ayer manejando con el celular a la mano. Entonces, claro, a veces una cosa es cuando un discurso es cuando somos autoridad o cuando estamos sancionando a otras personas, y otro discurso cuando uno está en su calidad de movilidad, ¿no? Entonces, sí, falta mucha coherencia. Álvaro, yo quería preguntarte acerca de qué pasa en la formación en las escuelas de conducción, que parecería que todos estos ámbitos deberían estar contemplados, deberíamos saber las leyes, deberíamos saber las sanciones, deberíamos saber pues a qué nos exponemos, pero resulta que siguen habiendo estos accidentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa en las escuelas en la formación? Bueno, Diego, definitivamente, obviamente hay una deficiencia en el método que estamos utilizando para capacitar a los gremios del volante. Te pongo un ejemplo que le pasa a todo el mundo. Yo anteayer cruzaba la calle en paso cebra y con semáforo para peatón y un conductor, un chofer de bus, curvaba a la derecha, venía a la derecha, entrando a la transversal por la cual yo cruzaba, y le dije, señor, está ahí el semáforo en verde para peatón, no está viendo. Y me dice, sí, pero yo también tengo el semáforo en verde. ¿No? Le digo, sí, pero usted tiene el semáforo en verde para continuar por su carril, por el carril por el que viene, no para curvar. Además, la ley, ¿sí? La ley de tránsito estipula que en el artículo 201, que tú tienes como peatón, tú tienes prioridad de paso en cualquier transversal por la que estés cruzando. Tú tienes la prioridad de paso. Entonces le digo esto al señor del bus y claro,
yo me doy cuenta muchas veces que es normativa. Es un tema de desconocimiento de la normativa, ¿sí? Manejan por instinto y por sentido común, y a veces ni su sentido común es suficiente, porque si tú vas a curvar y ves que está cruzando un peatón que no está en igualdad de condiciones que tú, porque tú estás rodeado de 2, 3 toneladas de fierros, en el caso de un toque, de un accidente con alguien o de algún conflicto, un choque, tú no te vas dentro del automóvil, si a ti tú te golpeas a 30 kilómetros por hora, no te pasa absolutamente nada, máximo un rasponcito por ahí. Pero en cambio a un ciudadano a pie, o a un ciudadano de a pie, o a un ciclista, el rato que tú le tocas a 30 kilómetros, le mandas volando. Y muy probablemente puedes ocasionarle incluso alguna lesión de por vida. Que eso también es un tema bien delicado, porque en los siniestros viales, el porcentaje de gente también que queda con daños de por vida es muy alto. Entonces, definitivamente las escuelas de formación, igual hemos pedido varios activistas de la movilidad no motorizada, hemos pedido reiteradamente que se haga un curso mucho más completo, donde se desarrolle además un sentido de empatía, porque no es solo cumplir la letra cumplir la ley al pie de la letra, ¿sí? Sino también de empatía, de ponerse en los zapatos del otro y decir, este señor está cruzando, le puedo matar si le topo con el carro, ¿no? Esta señora mayor, le veo que tiene problemas para cruzar, me voy a parar y voy a parar aunque esté en principal y tenga el semáforo en verde, le voy a dar su paso cebra para que pueda cruzar tranquilamente porque no puede cruzar. Pero es un tema de empatía, ¿no? Eso también ya es un tema de empatía. Entonces, definitivamente la Agencia Nacional de Tránsito, así como las empresas de movilidad representadas por sus gerentes y por sus alcaldes, porque recordemos que es una competencia directa de las alcaldías, de los GATS municipales, el manejo de la movilidad en las ciudades. Ellos tienen que plantear reformas, como se hizo en algún momento aquí en Ibarra, que fueron una comitiva al Congreso Nacional, porque recordemos que tienes que reformar una ley, ¿no? Entonces, es un tema complejo, pero que el Ecuador tiene que ponerle mucho más atención, mucho mayor atención. Álvaro, yo te quiero agradecer por tu tiempo. Creo que el tema se nos queda muchas aristas por tratar. Creo que lo podemos hacer en un nuevo programa, porque estamos aquí justo para aprender de varios temas y compartir opiniones de todos quienes están involucrados en esto. Por ejemplo, yo escuchando a los ciclistas de Riobamba, escuchándote a ti, me ponía a pensar en que ¿por qué ahora tanto que utilizan el TikTok los jóvenes y los no tan jóvenes? ¿Por qué no poner videos de atención a los ciclistas, a los peatones? Es decir, videos que nos den cuenta de la cultura ciudadana, de la cultura vial. Que alguien se ponga a trabajar en eso, son campañas que se deben hacer. Hoy que todo el mundo está compartiendo videos de bailes, podría ser, la herramienta es útil para hacer estos videos de educación vial, pero habrá que ver quién lo emprende. Pero como te digo, hay muchos temas que se quedan por tratar, pero te queremos agradecer por tu tiempo y haber compartido con nosotros. Así es, seguimos el tratamiento de este tema. Gracias, Álvaro, y creo que, como dices, Ingrid, creo que vamos a aprender mucho más en futuros programas y queremos invitarte, Álvaro. ¿Tengo tiempo para despedirme? ¿Hay tiempito para despedirse? ¿Sí? Bueno, les agradezco, estoy a las órdenes. Este es un tema, como ustedes dicen, muy vasto, hay que ahondar muchísimo más. Se me quedan aquí un poco de información, de leyes, de ejemplos, de cifras que quisiera compartir, que muchas veces la frialdad de las cifras, de los números, es mucho más objetivo al momento de hablar de estos temas, ¿no? Nos hace reflexionar también muchísimo más. Y bueno, me encantaría poder conversar más también sobre el proyecto de la bici escuela, que es el proyecto que yo he coordinado acá en Ibarra, en barrios y en escuelas estamos trabajando.
Aprovecho la oportunidad rapidito para enviar un gran saludo a Luis Terán, Obando, un activista ciclista, que también él es de origen de acá de Imbabura. Él ha hecho un gran trabajo también con los muchachos, con los chicos, a través de Wambra, me parece que se llamaba Wambra, Bici Wambra, alguna cosa así, tenía él un proyecto también allá, una persona también muy valiosa. A trabajar mucho con los niños, a las personas que nos ven, a reforzar a los niños estos comportamientos con nuestro ejemplo en las calles. Podemos mejorar nuestra cultura vial, tenemos la responsabilidad de bajar el número de fallecidos anualmente. Tenemos mucho todavía que trabajar. Estoy a las órdenes y cuando quieran volvemos a conversar. Gracias, muchas Álvaro, gracias. estamos en contacto. Bueno, vamos a proponerle, a ver, Ingrid, si podemos conversar con Álvaro para tener un segmento más bien formal, donde podríamos hablar de estos temas y creo que desglosar en cada programa algún tema muy especial. Vamos a ver si conversamos con Álvaro y nos ponemos de acuerdo. Vamos con lo siguiente.